Buenas noches, muy bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles. Y como siempre, ya está todo el equipo, vamos a estar analizando esta realidad y poniendo nuestra mirada, ¿no? Para que ustedes, en todo caso, la tengan en cuenta o la desechen, pero se trata de eso. Estamos viviendo uno de los saqueos al Estado, uno de los saqueos del Estado más evidente de toda nuestra historia democrática, no hay dudas de eso. Lo están enmascarando con un discurso que puede seducir a un sector de nuestra sociedad, pero me parece que al menos debemos ser conscientes de qué es lo que estamos viviendo y también debemos ser conscientes de cómo parte de los errores que se cometieron durante el gobierno anterior y también en el gobierno de Macri y también en el último gobierno de Cristina Kirchner, en todo ese proceso, algunos de los errores que se cometieron hoy son el caldo de cultivo de este gobierno del saqueo, este gobierno de los libertarios. Ahora intento analizarlo, así ustedes también tienen elementos en todo caso para contradecirlo o no, pero de esto se trata. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles. Quiero tratar de ordenar un poco las ideas. La noticia es el ataque a los trabajadores y las trabajadoras del Estado y empezaron la ola de despidos. El presidente dice que son 50.000, 70.000, son menos, pero es un montón igual, 15.000, 20.000. Y aquí se mezcla todo y se manosea todo. Y me parece que tenemos que hacer el ejercicio de poder analizarlo desde una mirada más amplia. Primero, quien les habla al menos no niega la profunda necesidad de reformar el Estado. Estoy convencido que se necesita una profunda reforma del Estado. Ahora, la palabra reforma, no es igual a la palabra destrucción y mucho menos a la palabra saqueo. Pero está claro que nosotros necesitamos un Estado que esté mucho más cerca de la gente. Que nosotros necesitamos un Estado que, lejos de pensarse como un Estado que busca contener, sea un Estado que busque promover más y nuevos derechos y que busque incluir. Del estado de contención es un estado que surge cuando vos tenés una situación económica que genera tanta marginalidad, que genera tanta desigualdad, que el Estado ahí tiene que salir a contener. Ese estado de contención tiene que ser una etapa, no puede ser el todo, no puede ser eterno. Porque entonces así el Estado genera cada vez más, amplía sus espacios para generar programas sociales, para generar atención social, para generar nuevos ministerios, nuevas subsecretarías. ¿Por qué? Porque tiene que salir a contener todo lo que no resuelven sus políticas económicas. Entonces, el Estado, cuando genera trabajo, ese Estado ordena a la sociedad, ese Estado tiene que contener menos y solamente, o en todo caso, prioriza garantizar el ejercicio de los derechos y promover más y nuevos derechos. Esto pasó en la Argentina en el gobierno de Néstor Kirchner. Se crearon por encima de 4 millones de puestos de trabajo, se transformó, ¿se acuerdan de esa frase que dice Cristina Kirchner? Había más desempleo que votos de los que tuvo Néstor Kirchner, aquel 22%. Bueno, lo dio vuelta y en la medida en que se construyeron más y nuevos empleos y comenzó a funcionar la industria, el Estado empezó a dar menos programa social. ¿Por qué? Porque tenían trabajo. El kirchnerismo fue el gobierno que dio menos programas sociales, sobre todo en los últimos, en el primer gobierno de Cristina y al principio de su segundo gobierno. Entonces necesitamos la reforma de un Estado que genere trabajo, que amplíe derechos y que promueva nuevos derechos. No solamente el Estado que subsidia, sino el Estado que precisamente genera créditos para que nuestras industrias se potencien, para que nuestras pymes se potencien. Un Estado que genere inversión, pero no que genere inversión entregándole casi parte de nuestro patrimonio a empresas extranjeras para que hagan explotaciones de recursos o lo que sea. ¿Se necesita una reforma en la educación? Claro que sí, por supuesto.
Podemos tener 20-25% de docentes a nivel nacional que son suplentes en nuestro país. Hablo de las escuelas estatales. No. Ahora, ¿hay que transformarlo? Hay que transformarlo. El Poder Judicial hay que transformarlo. La lógica del Ministerio de Desarrollo, dividido en parcelas para agrupaciones políticas que se reparten programas sociales y así sostienen su poder. Ese Ministerio de Desarrollo no tiene que funcionar más así. Hay que construir un Ministerio de Desarrollo que precisamente piense en términos federales para ver qué es lo que está necesitando cada provincia en pos de su propia idiosincrasia, de su propia territorialidad, de sus propias necesidades económicas, y desde el Ministerio de Desarrollo Nacional poder hacer políticas donde cada uno en su territorio, en su lugar de nacimiento, en el lugar que ha elegido para vivir, pueda desarrollarse. Con cooperativas, con economía popular y con un Estado que le facilite la tarea. No un Estado que terciarice todo. Bien, podríamos estar toda la noche. Digo, esa reforma del Estado, por algunas cosas que se me ocurren nada más, es necesaria, creo humildemente. Ahora, ¿Milei quiere esto? ¿El gobierno de los libertarios quiere esto? No. Nada que ver, nada que ver. Y en nombre de algunos excesos que se cometieron dentro del Estado, van por el Estado todo. Cuando nosotros vemos que este gobierno echó 2.000 trabajadores del ANSES a nivel nacional y está cerrando las oficinas del ANSES, cuando nosotros vemos que están echando trabajadores del Ministerio de Desarrollo, trabajadores de Economía, trabajadores del INCA, trabajadores del CONICET, y podemos ir por donde quieran porque van a encontrar despidos. La pregunta es, ¿se despide al trabajador y a la trabajadora en términos del recurso que su salario le significa al Estado? ¿O en realidad se saca de encima a los trabajadores y a las trabajadoras porque el fin último es el saqueo a la organización y a la institucionalidad entera? Y la respuesta es que el objetivo es ese. No están vaciando el CONICET simplemente, no, o con la excusa de que el CONICET gasta. Es reconocido en el mundo, ya no hace falta ni discutirlo. Pero el objetivo es ni más ni menos que entregar nuestra ciencia y todo nuestro conocimiento y poder venderlo, porque la ciencia es de lo más importante que tiene la humanidad, pero no deja de ser un negocio para muchos. Detrás de cerrar cada oficina del ANSES y de echar trabajadores del ANSES está la profunda intención de volver a las FJP. Detrás del vaciamiento de toda la educación pública, del recorte millonario que se le hizo a las universidades, son 30.000 millones que se les recortó en enero y febrero. ¿Qué esconde eso? ¿Cuál es el objetivo? Che, ¿está gastando mucha plata el Estado? ¿Tenemos que ajustar un poquito porque hay que poner en otros lugares? No. Es destruir la universidad, porque lo acaba de decir hoy Milei, después lo vamos a escuchar. Dijo algo así, pongo mis palabras, como que les quemó bastante la cabeza a la universidad pública. O sea, y vi el video que hizo la UBA, extraordinario, y ojalá lo podamos repetir y verlo. Es parte de nuestra identidad la universidad, pero también es parte de nuestra identidad que se muestra en el mundo, pero aparte es la posibilidad que tuvieron los hijos y las hijas de los obreros, que era ese caminito, ¿no? Bueno, yo soy obrero y nuestros hijos, hago todo el esfuerzo para que mi hijo estudie. ¿Se acuerdan lo de mi hijo el doctor, como en esa época? Entonces, no es el recorte a la educación por una cuestión económica, es un recorte a la posibilidad, porque no creen en que todos tengamos derecho a acceder a una educación gratuita, no lo creen. Entonces te ponen el discurso, hay chorro en todos lados. Vieron que parece que para Milei y para los Macri también, la Argentina nació a partir de los K, todo es K, todo es K. ¿No? Acá van contra los K, entonces dicen, vamos a sacar el nombre de Néstor Kirchner, en el Estado hay todos militantes K, todo es K. Entonces me parece que más allá de los nombres, que es el dolor presente y el dolor de quienes son despedidos, que son familias enteras que se quedan sin trabajo, tienen nombre, apellido, tienen hijos, tienen madres, tienen padres, tienen abuelos, tienen sobrinos, son historias de vida real que mañana están sin laburo y empiezan a vivir una vida de mierda. Pero detrás de esos nombres hay una política que nos va a afectar a todos, trabajes o no trabajes en Telam, trabajes o no trabajes en el CONICET, trabajes o no trabajes en el ANSES.
porque es un saqueo, pero es un saqueo ideológico, no es un saqueo por un ordenamiento económico. Ese es el relato, porque toda la plata que hicieron, recaudando, recortando, ¿dónde está? ¿Para quiénes está? Entonces, es un recorte ideológico, ni más ni menos. Y este es entonces el escenario que tenemos. Han venido a saquear el Estado, porque en el fondo han venido a construir un nuevo orden social para unos pocos, donde el trabajo no sea el ordenamiento social por excelencia, sino que el trabajo sea una especie de privilegio o derecho que te ganaste a partir de tu mérito individual. Y como última reflexión, a mí me gusta la palabra resistencia, creo en ella, por eso la uso, pero frente a todo esto, la pregunta es qué y cómo, no tengo la respuesta. Lo que sí veo es que hay todavía mucha resistencia parcelada. ¿Quiénes defienden al CONICET? Los trabajadores del CONICET. ¿Quiénes defienden al INCA? Los trabajadores del INCA. ¿Quiénes? Qué lástima, Franchella, qué lástima. Perdón, chicos. Las escuelas públicas. Está como todo parcelado, ¿no? Y en algún momento eso tiene que amalgamarse. Y en algún momento hay que articularlo. Porque si van por las partes y se defiende por las partes, y bueno, la fragmentación nace naturalmente. Como también es natural sentir que la defensa es primero de lo propio y es casi humano. Pero bueno, ojalá se esté presente en esta resistencia, en todo lo que se pueda, a este saqueo del Estado. No resistir frente a una reforma del Estado que es necesaria, pero que es necesaria con gente buena leche sentada, queriendo un Estado que incluya. No en nombre de esa necesidad o de aquellos errores que le generan las condiciones para transformar, vayan por todo. Y entre paréntesis, creo que tengo un problema de vista importante. Cada vez que veo una protesta de trabajadores y trabajadoras del Estado, veo un solo sindicato. Salvo en desarrollo, que ahí sí, porque ahí hay un poquito más. Pero veo un solo sindicato. ATE, lo veo en todos lados. No estoy haciendo nada aparte de ello. Al otro no lo veo. Pero seguramente es un problema de vista. O hay mucho caballo y mucho cuadro por vender, qué sé yo. Esto es Sin Lugar para los Débiles. Bienvenidos y bienvenidas. También, digamos, echamos 50.000 empleados públicos. No solo eso, sino que además se dieron de baja contratos y fíjense que ahora están cayendo más contratos, se van a caer 70.000 contratos. Además, eliminamos 200.000 programas sociales entregados de manera irregular y en ningún momento descuidamos la política social. Vienen, me cuentan lo mal que están, los problemas, pero me dicen, yo sé que estoy mal en este momento, pero tengo esperanza con este modelo, o sea que ahora estamos con recesión y con esperanza. Y antes teníamos consumo, que sabíamos que era de mentira, que lamentablemente en la Argentina hace muchísimas décadas que se construyó en base a la mentira y a relatos fantasiosos de todo tipo que uno quiera interpretar. Así que ahora, con una verdad sobre la mesa, hay que construir un país normal. En la heladera o en la alacena. Y el 70%, este es un dato también, no compra en función de lo que tiene ganas de comer, de lo que tiene ganas de preparar, sino que directamente compra en función de los descuentos disponibles. Bueno, este es el tema del mes. Sin lugar, sin lugar, sin lugar, sin lugar para los débiles. Muy buenas noches a todos y a todas.
esta canción que pusimos un poquito, ¿no? Bueno, ¿cómo le va? Maravillosa, maravillosa. Gran hallazgo, gran hallazgo del equipo de producción. Del equipo de producción. Lo dijiste vos. Bueno, No. muy bien. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos. ¿Qué hace? ¿Cómo le va? Me gustaría pedirle a alguien que esté mirando el programa que le avise a Javier que estamos comiendo papas fritas y nos mira. Bueno, muy bien. Si me pueden bajar la luz un poco mejor. La luz, bájame la luz. No hable con la boca llena. Hay que crear el clima. bajar la luz, ¿Qué ¿en pasó serio? con los anteojos? Ahí está, mirá, ahí está. ¿Qué pasa con los anteojos? No, porque vio que Fatima está de parte de ella. Está oscuro. Le molesta la luz. Sería yo mostrándole a Javi que tenemos muchas papas fritas. Mirá que bien das, que bien salís. Mirá que lindo. No. Buenas noches, Nahuel, Ana, Javi. Pablo. Sí, claro. Pablo, estaba pensando en el otro. Tan malos, ¿sí? Bueno, ¿quién arranca? Bueno, si querés comenzamos un poco a hablar de lo que vos mencionabas, Borro, en el editorial sobre este saqueador serial en que se ha convertido hoy en día el gobierno central de Milei. Yo quiero coincidir en el punto donde hablamos de, es verdad que hay que pensar un Estado mucho más eficiente, estamos todos de acuerdo en esa discusión. Yo creo que lo que pasó en el día de hoy y viene sucediendo en los últimos días, y es lo que más dolor genera, es de alguna forma la perversión y el orgullo con el que se anuncian todos estos despidos. Hasta incluso en la conferencia hoy del presidente Javier Milei había como de alguna manera un signo, un símbolo de goce. Decir, nosotros estamos orgullosos de despedir toda esta cantidad de trabajadores y trabajadoras, de haber terminado con toda esta cantidad de obras públicas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿alguien pensó de alguna manera? Claramente no, pero no se piensa en un plan de contención, no se piensa tampoco a qué país se está expulsando a todos estos trabajadores. A un país, porque muchas veces te pueden decir, bueno, pero si son tan eficaces, ¿por qué no los recibe el sector privado? Sector privado que está ahogado. ¿A dónde va a parar toda esta gente que se queda hoy sin trabajo? A ningún lado, claramente. Igual creo que si hay algo que no le importa es pensar en esa gente que hoy se queda sin trabajo. Porque para él el país está fantástico, de hecho estamos logrando el déficit cero, que es lo que él quería, entonces está perfecto. 2 avisos del Fondo Monetario donde le están diciendo, ojo, con el recorte, porque tiene que ser un ajuste, que sea para todos, tener cuidado. Bueno, ya el segundo, el director que le habló hoy del Fondo Monetario era claro decirle, ojo, que la clase trabajadora vos le estás recortando. No recortaste a la casta, recortaste al trabajador. Claro. También que no se había dado cuenta de eso. No, claro. Coincido plenamente, pero además hago referencia a la palabra que usó el presidente en la conferencia de hoy. Nosotros echamos, bien contento y feliz con esa palabra, nosotros echamos 50.000 personas, que además no es el número cierto, y ahora vamos a echar 70.000, que tampoco es el número cierto, porque vos cuando mirás los números más menos no te dan ni a palos esa cuenta, salvo que, no sé, yo tengo una calculadora que me diga que 2 más 2 es 5, pero no sé. No dan. Pero la verdad que no dan los números. Pero sabemos que los recortes son reales, que los despidos están, pero lo otro es ampliar un relato que ellos entienden que es lo que más los fortalece, o que se recuestan sobre eso, ¿no? Sí, yo ahí, Fer, a ver, dos cuestiones, ¿no? La primera, me parece es importante aclarar que el problema del Estado no es la cantidad, ¿sí? Algo que decía Ani, bueno, ¿cómo se piensa un Estado más eficiente? Bueno, el problema no es la cantidad, el problema en todo caso son las capacidades estatales en el sentido de cómo se articulan las tareas que están para que sea más eficiente, ¿no? Para que no pase que en un lugar vos tengas muchas tareas y poca gente y en otros tengas pocas tareas y muchas tareas y al revés, ¿no? Entonces, la primera cuestión es esa. Y la segunda, yo pondría también como contracara frente a este discurso de la crueldad, que me parece que después del 24 de marzo hay un poco, también hay otro clima, volvió cierta autoestima, me parece que fue una jornada muy histórica que va teniendo algunos efectos en que por lo menos todo ese sector de la población que no lo votó empieza a ver, me parece, otra percepción. Esto no quiere decir caer en un análisis, por decirlo de una manera, romanticista, ni mucho menos, pero sí quiere decir que a veces esos acontecimientos prenden algunos procesos que después uno dice, mirá, empiezan a despertar una cosa que yo creo que más tarde o más temprano va a pasar, que muchos sectores que están siendo agredidos
se van a empezar a mirar como pares y dejar de ver al par como un adversario. Y despiertan y también prenden en otro costado, ¿no? Cómo habilita el Estado también con esta concepción y esta facilidad y esta malicia con la cual se celebra el despido a las empresas privadas también, ¿no? Claro, Porque claro. tenés retiros voluntarios, tenés paralización de producción, tenés suspensiones, vacaciones anticipadas y tenés un por las dudas y vamos achicando y vamos echando porque además estamos habilitados del Poder Central. Y eso también está pasando lamentablemente cuando sabemos que el desempleo se va a incrementar porque la caída, algo que vamos a hablar después, la caída en cuanto a la producción es enorme si uno lo compara con el año anterior. Pero la cantidad de despidos que se vienen generando en el sector privado y muchas veces sin ningún tipo de justificación, porque hay empresas que han ganado muchísimo dinero y se mantienen estables, también se está dando de manera anticipada, ¿no? Bien, hoy habló Milei en la oscuridad, tan helada, Saltillo. Te van a Pero caer. la gente no lo ve. La gente no lo ve. Bueno, a quien costó verlo también es a Javier Milei, porque estaba a oscuras en esta charla que dio a... Sí, está bien. Dale. Por fin llegamos a este momento tan esperado, que si me dicen que estamos ok, pero qué suspenso. Por lo menos la atmósfera ya la hemos adecuado para el invitado especial de esta jornada. Tengo que destacar la atención que han prestado a cada uno de los speakers. Bueno. Dale, speaker. Habla, speaker. No, qué bonito. Che, enfóquelo, Atilio, que está haciendo un esfuerzo enorme con la foto. Y ustedes no lo enfocan, el tipo está así hace media hora. Bueno, a ver. Chicos, es un montón. Bueno, primero celebro que el periodismo independiente ahora presente a Milei, ¿no? ¿No? ¿Cuántos años hablándonos de periodismo independiente y en algún momento se te cae la careta? Digo así como un concepto en general. Bueno, veamos si les parece algo de los dichos de Milei, ¿no? ¿Qué fue lo que planteó en este espacio y qué hay de nuevo, si es que hay algo de nuevo? A ver qué tenemos de Javier Milei esta tarde. Nuestro objetivo era alcanzar el déficit cero en el año 2024. Y la verdad es que estábamos perfectamente y absolutamente convencidos de llevar adelante un ajuste fiscal, el cual obviamente tiene mucho de motosierra y tiene mucho de licuadora. Digamos, si lo queríamos hacer rápido, había que usar las dos cosas. Y hay mucho de licuadora, y hay mucho también, y mucho más en realidad, de motosierra, porque eliminamos la obra pública de cuajo, algo de lo cual estoy profundamente orgulloso, siendo que la obra pública es una gran fuente de corrupción, de robo, a la cual me imagino que toda la gente de bien debería oponerse. Bueno, a ver, ¿por qué me ponen así? A ver... ¿A vos te molesta la luz también? No, a mí no me molesta para nada. No. A ver, el grito ese de atrás es intencional, porque no hay como un grito, ¿no? ¡Mamá! Ah, sí, la luz. Estamos Se cortó hoy la tan luz. de ¡Mamá, cortaste toda la luz! Bueno, ya está. A ver, este concepto de eliminar la obra pública, porque la obra pública es igual a corrupción. ¿Han existido casos de corrupción en la obra pública? Sí. En la obra pública, en la justicia, en el periodismo, en todo. En el empresariado. En el empresariado. Sin Y nadie privado. piensa en cerrar las empresas, ¿no? Sin embargo, y volvemos a algo que planteaba en el editorial, que es la idea de sacarle al Estado la obra pública es simplemente darle un negocio a los privados. Tarde o temprano vas a tener que construir. Porque aparte, y lo que genera de trabajo la obra pública, ¿no? Entonces me parece que decir que me enorgullezco ante el recorte de concretamente trabajo, porque lo que está diciendo es me enorgullezco de dejar sin trabajo a muchos argentinos, me enorgullezco de dejar sin obras a intendentes, a gobernadores, y me enorgullezco de dejar sin recursos para que crezcan el territorio en el que habitamos.
Facha no estaría contento. Sí, claro, la idea es esa. Claro. A mí me da la impresión de que el presidente lo que fue a hacer hoy fue a reafirmar ciertos caballitos de batalla que tiene con el que hizo campaña, con el que ganó las elecciones y dejar bien firme: nosotros estamos contra la casta, odiamos la obra pública, los trabajadores del Estado no sirven para nada, como es una cuestión más de tribuna, que si bien ahí igual escuchamos, no había tanta gente bien ovacionando las palabras del presidente, pero sí de tribuna para lo que es su electorado, y después de lo que tiene que ver con gestión de gobierno, nada. La verdad que no, por lo menos en este discurso en IEFA no había demasiado para indagar. Sí me parece, una última cosita, sí me parece importante entender también que eso, que no importa realmente lo que pase mañana. Acá simplemente es dar nuevamente, seguir con esta batalla cultural que tiene que ver 100% con el que no es gente de bien, es un enemigo. Igual, a ver, pregunto. ¿Está enterado el presidente de qué hacen la gestión de gobierno? ¿Por qué? Porque en realidad vos lo ves al presidente muy presente en las redes sociales, está muy ocupado en su ego, ¿no? En todo lo que le dicen, en los libros que le regalan, las dedicatorias que le hacen, pero en realidad después, y además en perseguir a funcionarios, que esa es otra, si laiquea a algún diputado que no es de la Libertad Avanza o que está en las antípodas, entonces hay que echarlo afuera. O sea, realmente, yo no sé si el presidente está dentro de la gestión del Estado. Y también me pregunto, cuando uno escucha a Javier Milei, escucha lo mismo, esto que decía Ana, desde hace mucho tiempo. Es un discurso recontraarmado, estudiado, que además él también creo que lo ha practicado delante del espejo, porque no se le mueve un pelo. Delante de Karina. Claro, bueno. Ensayado. Sí, claro, pero ensayado. insisto, ahora, miren, ahora lo vamos a escuchar a Milei hablando de despidos. Yo veo, no sé, lo debatimos a la vuelta de ver este pedacito del discurso. Él está repitiendo el mismo discurso desde que asumió. Sí. Bueno, o alguien le va a tener que escribir otro, o va a generar un repudio social más temprano que tarde. Es inevitable, porque es lo mismo. A ver, es siempre las mismas palabras. Digamos, ni Macri, mira que Macri era corto, pero a Macri al menos algo le armaban. Vos después se caía como un castillo de naipes, pero no, digo, no. Es una forma de hablarle, Fer, quizás a ese que está perdiendo el trabajo, también diciéndole, te está yendo mal, pero ves que estoy echando a ese ñoqui, a esa persona de mal. Es una forma de decirle, ese que supuestamente lo aguanta y banca, ¿irá por ahí? Bien, vamos a ver qué dice Milei sobre los despidos. También, digamos, echamos 50.000 empleados públicos. No solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, y fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos. Además, eliminamos 200.000 programas sociales entregados de manera irregular, y en ningún momento descuidamos la política social. Bueno, ahí está. El tema es que esto todavía gran parte de la sociedad lo sostiene y cree que es lo necesario. Cuando yo quiero poner el ejemplo porque fue tema del día, respeto por supuesto la opinión de todo el mundo y respeto mucho a un artista, a un actor de la magnitud de Guillermo Francella, ¿no? Que uno lo ha aprendido a querer y a valorar tanto por su arte, por sus expresiones, y me parece que eso no cambia y que tiene todo el derecho a expresar lo que quiere expresar. Da lástima, ¿no? Pero ¿por qué lo cito? Porque me parece que en su expresión Francella sintetiza a un sector de la sociedad que cree que esto era necesario, porque total no le toca a uno. Entonces hay que hacer un recorte, es necesario hacer un recorte. Bueno, recorten de acá para allá y acá para allá hasta... Pero el recorte era necesario. Pero somos todos héroes con el dolor ajeno. Somos todos grandes luchadores, grandes revolucionarios, pero el cuerpo lo pone otro. Entonces, digo, ahí me parece que hay un sector de la sociedad que en esto, insisto, respetable, por cierto, de lo que expresa Guillermo Francella, es lo que gran parte de la sociedad entiende. Es, bueno, esto era necesario. ¿Qué era lo necesario? Que bueno sería poder discutirlo, ¿no? Y en algún momento esto va a cambiar, dicen. Lo que pasa es que lo que propuso en un momento era achicar el Estado porque había mucho trabajador que estaba haciendo la nada misma. O que eran, como vos decías en tu editorial, puestos a dedo por los K. Entonces había mucho militante dando vuelta. Esa parte la compró esa parte de la sociedad que vos decís.
El problema es que ahora no están haciendo eso. No. Solamente. Claro, sí. Están echando y vaciando. Para mí, discúlpeme, para mí es un desguace completamente infundado, pero están desguazando el Estado con algunas personas. Vos me podés decir, bueno, pecaron justo por pecado, la pagaron por pecadores, qué sé yo, no sé. La realidad es que hay empleados que llevan 18, 20, 30 años adentro del Estado, que laburaban, que no militaban y que también son echados. Sí, pienso también que, a ver, hoy la gestión pública está paralizada. Entonces no es que está haciendo eso y hay una gestión pública eficiente, y tampoco lo va a hacer. ¿Por qué? A ver, para que el Estado más o menos funcione, Milei tendría que poner más o 1.500, 2.000, lo que se dice, funcionarios de segunda o tercera línea, ¿no? Es lo que cada gobierno necesita. Esto es decir que vos en el Estado tenés el ministro, el secretario, el subsecretario, los directores, los coordinadores de línea. Es decir, hay como una estructura básica, pero a ver, para que haya un expediente, para que se liquide un sueldo, y estamos hablando de cosas que hacen después al conjunto de la sociedad. Bueno, todo eso está paralizado. Hoy la gestión está siendo absolutamente ineficiente. Y me parece que eso es lo que a quien más va a terminar repercutiendo, porque cuando vos tenés un Estado paralizado, ¿qué significa? Bueno, significa que el ANSES funciona mal, significa que el PAMI funciona mal, significa un montón de que el Banco Nación funciona mal. Bueno, todos esos funcionamientos están mal. Al fin de cuentas va a terminar afectando a los sectores medios y a las clases trabajadoras. Sí, igual me parece que también hay cosas que funcionan bien y es romper por romper. O sea, no todo funciona mal, y en el caso concreto de qué va a pasar mañana cuando haya gente de ANSES, por ejemplo, que fue despedida y los jubilados tengan que ir a cobrar la jubilación y no tenga personas que los atiendan, porque eso es automático. La gente está afuera y vos tenés un problema real hoy. Ahora, retomo un poquito lo que decías con respecto a Francella. Yo creo que a veces es medio fácil hablar con la panza llena, con el trabajo asegurado, digo, esto, había que hacer algo. Sí, bueno, digámosle eso a las personas que hoy se quedaron en la calle, o que, por ejemplo, le recortaron de alguna medida una asistencia social y no tienen para darle comer a los chicos. Está bien, tenés razón. Ahora, estoy de acuerdo, pero yo te digo, y voy a poner, yo también hablo con la panza llena. Y eso no, yo entiendo a dónde vas, pero eso no nos deslegitima. A mí lo que me choca del discurso de un actor popular es que deje que en su mirada política no representa eso que lo puso en el lugar donde está. Es lo mismo, y no los estoy comparando, pero salgo de Francella y digo Tevez, no los estoy comparando, insisto. Susana Jiménez. ¿En qué momento vos olvidás tu historia, olvidás tu recorrido para ser parte del discurso opresor? Que eso es Tevez, ¿no? Entonces, es cierto lo que vos decís. Yo comparto, sí, a mí también me es fácil hacer un análisis político si sé que puedo volver esta noche y comer, ¿se entiende? Ahora, eso no nos inhabilita. Lo que sí me parece es que no podés sacar los pies del barro que te construyó tal cual sos, porque además son referentes de la cultura que la gente escucha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre tiene que... No, a lo mejor, yo voté a Milei. Yo confío en que el tipo... Ahora, esto está... Habla del Inca, muchacho. ¿Cuántas películas hiciste con el Inca? ¿Y cuánto discurso de eso hay con aquello que todavía está en el barro? Podés decir exactamente lo mismo sin perder esa sensibilidad y esa empatía. De decir, bueno, yo creo que había cosas que habría que hacerlas, pero no puede ser el ajuste el que caiga sobre las clases medias o las clases bajas. Eso lo podés decir tranquilamente. A mí no me sorprende, Ani, cuando escucho tanta gente que está con los pies en el barro, que no está con la panza llena y sigue legitimando y bancando ese discurso que ha permeado tan fuerte en tan amplios sectores, ¿no? Por lo tanto digo, ¿y cómo no funciona? Digo, ¿no? Después de todo lo que escucho. Vamos a escuchar un poquito ahora estas voces de lo que venimos conversando, todo lo que tiene que ver con romper absolutamente todos los despedidos del día. A ver. El tema de los despidos, digo, porque está acá. Y es una situación que creo que no le beneficia a nadie. Está sacando gente a la calle sin poder tener la posibilidad de conseguir un trabajo. Hoy hasta los privados están despidiendo. Creo que es una medida política pésima y creo que deberían estar estableciendo algún tipo de rango para que la gente pueda ser tomada en otros sectores, que en este momento no lo pueden hacer. Entonces vamos directo a la pobreza total. Esto lo hace el gobierno en el marco del desguace del Estado, de la decisión de destruir al Estado Nacional, pero además en el medio de una epidemia de dengue, ¿no? Y la respuesta frente a la epidemia de dengue, en vez de fortalecer el área de ciencia y tecnología que permite abordar una epidemia como esta, tal como lo hizo demostradamente el CONICET
en la pandemia decide despedir ya 140 trabajadores y trabajadoras. Vos no sé si trabajás acá, sos parte de los despedidos. Medio de desarrollo. El desarrollo. A ver, vení, por favor. ¿Cómo es tu nombre? Gabriela. ¿Qué situación están viviendo? Tenemos 21 años dentro del ministerio, contratado resolución 48. No sabemos qué va a pasar con nosotros mañana. Es muy terrible el trato psicológico que nos están dando hace una semana. Compañeros de planta, desguazaron el Estado, desguazaron los programas. ¿Qué más decirte? Bueno, ahí están las voces de los trabajadores y las trabajadoras del Estado, que acá mis colegas me están remarcando que UPCN, a quien hice referencia en el editorial, está, de hecho en el Twitter. Estuvo en el Gomont, en el día de hoy estuvo en el Gomont, estuvo en Desarrollo Social. Estuvo en el Gomont, estuvo en Desarrollo Social, sí lo dije, estuvo en el Gomont, estuvo en Desarrollo Social. Yo no pongo en duda, y lo quiero decir con claridad, no pongo en duda el rol de los delegados, no pongo en duda el rol de las bases. Sí pongo todas las dudas en el rol de la dirigencia, que acordó con todos los gobiernos. Digo, no es culpa mía, lo charlamos, están invitados acá, digo, y porque en estos momentos lo que se necesita es representatividad. Entonces, agradezco la aclaración y la advertencia que me hacen mis colegas, decir, sí, sé que estuvieron en desarrollo, sé que estuvieron en el Inca y en algo vinculado al teatro, pero ahí hay otra cosita atrás, dejémosla, pero quiero ser claro en esto. Como precisamente uno cree profundamente en la organización sindical y en la organización de los trabajadores, lo que tenemos que hacer es tener dirigentes sindicales que representen. Eso me parece fundamental. Por supuesto que los delegados, en un montón de lados me estaban escribiendo, che, yo soy delegado de UPCN en tal lugar y la verdad que estoy todos los días peleando. Sí, flaco, tenés razón. Vos sí, exigir algo de arriba, gente a la cabeza. Un poquito más, ¿no? Ahora, ¿por qué? Paro no quieren hacer. Paro no quieren hacer. Lo dijo hoy Andrés Rodríguez a un colega en una radio y dijo, no, paro no. Bueno, ¿puedo decir una cosita? pero es una opinión, porque está 100% equivocado. Yo estoy tan de acuerdo con vos, Veronelli, el otro no. Pero estoy tan de acuerdo, sí, porque fui a la marcha y me dijeron, sáquese los anteojos más seguidos, será que para ver mis hermosos ojos. Pero la verdad es que no sirve que UPCN, por un lado, TELAM por el otro. Tenemos una central, que querría decir que es el Centro Central General de Trabajadores, que estaría muy bueno que decida defender a todos juntos y que todos juntos vayamos a protestar, porque de a uno nos comen como si fuéramos papas fritas, justamente. Muy bien. Totalmente. Bien. ¿Qué? No. Vamos a ver cómo se está saqueando el Estado y echando trabajadores. Bueno, Por este lado. a ver, en primer lugar, es la segunda tanda, ¿viste? De la motosierra. Sí. Porque la primera fue en enero. Sí. Entonces, hay que tener en cuenta esto. En diciembre, cuando el gobierno les da una prórroga de 3 meses a los trabajadores del Estado, les dice, bueno, hasta el 31 de marzo nosotros vamos a verificar quiénes son los que trabajan y quiénes no. Vamos a hacer un análisis exhaustivo para ver qué es lo que pasa. Y así, en realidad, entonces, es que al 31 de marzo vencen 71.000 contratos, 65.000 son de planta transitoria y 6.000 de asistencia técnica profesional. Acá hay un detalle importante. Cada organismo decide y señala a los empleados. Eso no significa que les avisen de manera oficial, formal, como corresponde, que los notifiquen de que se quedan sin trabajo. De hecho, les avisan verbalmente en muchas ocasiones y sin notificación. Les informan además, ¿se acuerdan en el debate que Massa en un momento le dijo, ¿sabés, Javier, lo que es el GEDE? Y que él no sabía. Sí, ¿te acordás? Bueno, tenés razón. Les dice que pueden corroborar el estado, en cómo están, si están o no, en el sistema de gestión documental electrónico, lo cual es una burla, así de simple, es una burla y es un pisoteo todavía más grande. Ahora, en esta segunda tanda que el presidente se jacta de que van a quedar 70.000 empleados estatales afuera, la realidad es que cuando vos haces la cuenta y vas, obviamente, a los anuncios, que son algunos, de hecho, porque no todavía están blanqueados todos, hay algunos sectores todavía que no están informando 100% y que, de hecho, sus empleados se van a enterar mañana, en un rato nada más, cuando les llegue el telegrama. Mirá, por ejemplo, los que se vendrían y los que ya están firmes, que es el plan de la segunda motosierra, ¿no? Mirá, 1.000 despidos en el Ministerio de Economía, 100 pertenecen al propio ministerio y también a la Secretaría de Energía. Hay 900 de Agricultura Familiar,
50 despedidos en el Servicio Meteorológico Nacional, 400 en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que depende de Capital Humano. Todavía no llegaron las notificaciones, esto también es importante, hasta aproximadamente el 20% de la planta. 140 en el CONICET, 130 en el INCA, 910 de ANSES, esto significa el cierre de las unidades de atención al público en todo el país. 400 empleados del CENAR. Realmente el desguace es tan, pero tan grande que cuando, por ejemplo, vos te empezás a mirar, tenés en el Gran Buenos Aires cierre de la SUDAI, ¿no? De las unidades de atención integral. Sí. En Mar del Plata, en Chaco, en Río Negro, en Santa Fe, en Jujuy. En Chaco, 1.200 empleados así de saque los dejaron afuera. Pero en esta segunda tanda son estos. En la primera fueron un montón. En la primera estaban los empleados de Telam, que decía recién Atilio. Por supuesto. Bueno, y también va a pasar en otra... Se está hablando de la televisión pública y se está hablando de Radio Nacional y se está hablando de trasladar a todos esos trabajadores a Tecnópolis para... Vamos a ver qué. La censura que hay en la televisión pública de la gente que se puede invitar, la que se puede mencionar, el video que se puede pasar, el invitado que puede ir, ¿cuáles son? Vos fijate, levantan Cocineros Argentinos, un programa que en realidad era una bandera porque hablaba de los regionalismos, cocinaba justamente los distintos platos de la Argentina. Sin embargo, los levantan igual. Levantaron algunos noticiarios. Esto también significa que lo que vienen es por la libertad de información y de expresión. Sí, y una cosita chiquita, ojo también con lo que suceda después de desguace, no sea cosa que se traslade a empresas amigas y hagan a partir de eso negocios, ¿eh? Atentos con esta nueva etapa. A ver, cuando Milei habla de la corrupción, ¿no? La corrupción tiene al menos dos patas, ¿no? Cuando habla de la corrupción en la obra pública, digo, para que exista un corrupto, alguien lo tiene que corromper. El tema es que la pata privada o la pata empresarial que suele corromper nunca es noticia, porque parece que son las lógicas del mercado, ¿no? Y en eso estamos. Fer, una sola cosa más, aportar que la frialdad de los números por momentos no nos deja pensar. Y no nos damos cuenta, a todos los que fuimos despedidos alguna vez y tuvimos que recibir ese telegrama y vivir la tremenda angustia. Yo realmente se me hace un nudo en la garganta cuando veo números porque pienso que son familias, personas, pienso en medicamentos que comprar, en tratamientos que seguir, en los útiles del cole, en tantas cosas. Son familias y personas que se quedan sin nada. Entre tanto cinismo y crueldad, tenemos que tratar de ser todos un poco más empáticos, ¿no? Muy bien. Hablaron desde el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Exacto. Es el Che Guevara el FMI ahora al lado de Milei. Es el Che Guevara el FMI al lado de Milei. Están todos en el yate Granma. Están llegando a Cuba. Bajan de Sierra Maestra. Están bajando con Camilo. Es una cosa increíble. Habló Rodrigo Valdés del Fondo Monetario, zurdo, ¿eh? Vio todo lo que pasa por haberlo echado del Banco Central, tomá. Claro. Bueno, ahí está. Tercero que habla ya. ¿Qué dijo Rodrigo Valdés? ¿Lo tenemos, Rodo? Bueno, a ver. Las nuevas autoridades están implementando de forma decisiva un plan ambicioso de estabilización para dirigir, para restaurar la estabilidad macroeconómica. Pero la herencia fue pesada y el camino a la estabilización nunca es fácil. Requiere una implementación de políticas fuerte en general. En este sentido, es muy importante seguir mejorando la calidad del ajuste fiscal. Calidad, de nuevo, quiero subrayar, no cantidad. En relación a las políticas, también tenemos que seguir adaptándonos a lo largo de esta transición. Y los controles cambiarios deben ser calibrados de forma muy cuidadosa. Es más, creemos que es importante sostener los esfuerzos para apoyar a los segmentos más vulnerables de la población para asegurarnos que la carga más pesada del ajuste no caiga desproporcionadamente sobre las familias de clase trabajadora. Bueno, a ver, el Fondo Monetario Internacional lo que está diciendo es... Quiero advertir dos cosas. Primero, el fondo sabe que si hay un estallido social no cobra. O no cobra lo que quiere cobrar. Entonces, lo primero es,
como el Fondo Monetario Internacional es el instrumento de dominación económica de la región que ha aplicado los Estados Unidos, porque tiene la mayor cantidad de representatividad dentro del fondo, aunque no sea el único que lo integre, la lógica de la advertencia es una advertencia para cuidar los trapos propios. Muchachos, si esto estalla, no cobra nadie, o a ver si aparece un loco y nos dice, che, vamos a cancelarlo con una quita del tanto por ciento. Primer tema. Y lo segundo es que precisamente el caos y el clima social de estallido y de violencia no le sirve a nadie, ni a la institucionalidad extranjera, ni a los propios empresarios. Ahora lo vamos a seguir charlando, pero insisto, el fondo no es que quiere o está preocupado por el trabajador y la trabajadora, lo que está diciendo es, flaco, aflojá porque te va a estallar. A ver, Fer, es que me parece que eso también tiene su correlato en la disputa entre Villarroel y Milei. O sea, a ver, hay una disputa hacia dentro del establishment entre, si uno quisiera poner conservadores liberales, si querés ir a la historia, Mitre Roca, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Un sector que te dice liberalismo a full y los costos más depredador, con los costos que sea, y otro sector que dice, bueno, pará, porque si nos queremos quedar muchos años, queremos un proyecto a largo plazo, esto no se sostiene, esto ya todo el mundo sabe cómo termina. Ahora, es la tercera advertencia. Guita Opiná fue la primera, Juli Cossack y ahora Valdés. Son tres advertencias que comenzó y oídos sordos total. Es autodefensa. En la misma... Es autodefensa. Autodefensa, porque calculo le están pagando, ¿no? Bueno, ¿usted quiere decir algo o está gratis acá? No, yo creo que la madre patria se preocupa por nosotros y nosotros tenemos que obedecer. ¿Se acabaron las papas fritas? No, pero están frías, ahora sí están frías. No, papas fritas en este gobierno hay de todo. ¿Qué tiene colgado? Ya voy a la pausa, ya voy. ¿Qué tiene colgado ahí? ¿Esto? Sí. No, esto es de Veronelli, es una cosa de las madres. Me pareció que no le entonó nada. Vamos a una pausa, así se arregla Facherman. Bueno, muy bien, continuamos en Sin Lugar para los Débiles y aquí un informe que armó un juego, me dijiste. Ana. Bueno, ponele que vamos a intentar darle como un tono de alguna forma de juego para que sea un poco menos duro de lo que es en el día a día. Este juego se llama Les hicieron creer que, y vamos a ir uniendo con la primera parte las motosierras de Javier Milei. Entonces tenemos, les hicieron creer que, por ejemplo, podían elegir qué comer. Sí. Y este punto se refiere concretamente a lo que pasó en esta semana en referencia a la idea de que los precios que estaban antes eran precios ficticios. Sí. Que vos ibas al supermercado y en realidad tenías que pagar más, pero pagabas menos, entonces estabas consumiendo de mentira. ¿Querés escuchar esto? Increíble, Ahí vamos. Vienen, me cuentan lo mal que están, los problemas, pero me dicen, yo sé que estoy mal en este momento, pero tengo esperanza con este modelo. O sea que ahora estamos con recesión y con esperanza. Y antes teníamos consumo, que sabíamos que era de mentira, que lamentablemente en Argentina hace muchísimas décadas que se construyó en base a la mentira y a relatos fantasiosos de todo tipo que uno quiera interpretar. Así que ahora, con una verdad sobre la mesa, hay que construir un país normal. Eso naturalmente iba a pasar. Ahora, en algún punto está bien que pase, porque es una buena reacción de los consumidores, porque hoy lo que están desfasados son los precios. O sea, no están convalidando precios está que no muy bien que no convaliden. o no les alcanza. A muchos no les alcanza y otros no los están convalidando. Entonces, la reacción lógica debiera ser bajar los precios. Yo vengo a lo básico y llevo lo del día prácticamente porque voy viendo si consigo alguna oferta y demás. Totalmente he cambiado, pero de todas maneras llevamos lo básico, dentro de lo que podemos, mejor segundas marcas, pero sí cambió mucho, fíjate que está vacío. A veces no hay las primeras marcas y bueno, compro lo que encuentro. Es insoportable vivir. Yo ya no puedo comprar pan. Sinceramente te lo digo con todo mi corazón. Bueno, está muy bien esta síntesis, Ana, que ponés, te hicieron creer que podías elegir qué comer. Cuando Grindman, quien es que presida la Cámara de Comercio. La Cámara, gracias, de Comercio, fíjense la estupidez que dice. Solo, a ver, bueno, no se la puede creer nadie. Él dice, antes teníamos un consumo con desilusión, sin ilusión, consumo sin ilusión y ahora tenemos recesión con esperanza. Sí. O sea,
O sea, es decir, cuando vos podías consumir, podías irte de vacaciones, podías ir a comer afuera, podías entrar a un supermercado y elegir algo para comer, después decías, bueno, pero la verdad es que perdí la ilusión, por más que podías consumir. Ahora que no podés consumir y que estás en las malas, decís, pero tengo esperanza. Una estupidez marca cañón. Bueno, igual esto que dice Grimman también lo remarca Caputo, el ministro de Economía, cuando dice que la inflación estaría en un dígito. Eso tiene que ver con que se dieron cuenta que habían inflado demasiado los precios, entonces ahora lo están bajando, y ahí el periodista le repregunta y dice, bueno, o que también que la gente está dejando de comprar. Bueno, sí, a algunos se les está haciendo difícil. Claro. Entonces, básicamente, la gente deja de consumir y esa es la recesión. Y ahí volvemos al que podías elegir qué comer. También remarco el último, podías prender la estufa, porque hoy descubrimos los aumentos del 600% en diferentes servicios. Te digo, son ambas cosas. Y para el tema también de lo que tiene que ver con la comida, y retomo un poco una partecita del informe del último testimonio, un señor que dice, yo ya no puedo comprar ni pan. Bueno, en otro momento te hicieron creer que podías comprar comida como por ejemplo carne. Claro, ¿Sí? sí. Ahora, en la Argentina bajó muchísimo el consumo de carne. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Por el cambio de política, la Argentina rompió con la carne un récord de hace 57 años. En febrero, según la Secretaría de Agricultura, el país vendió al mundo. O sea, la carne se fue al mundo porque en Argentina no se está consumiendo. 82.548 toneladas equivalentes de res, con hueso, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué está sucediendo con la carne? Baja en la Argentina, ¿sí? Claro. El precio está totalmente inflado en la Argentina y se va al mundo. Claro. La carne que no comen los argentinos la comen de primera calidad en el resto del mundo. En vez de alguna manera regular para que el mercado interno esté en un precio razonable y la gente pueda acceder. Bien, ¿sí? te hicieron creer que Te podían hicieron, ir a la universidad. exactamente, y encima que podía ser una universidad gratuita. Miremoslo. Acá pasaron un montón de cosas. Acá se formó el arquitecto que construyó la casa de tu familia y el doctor que trajo a tu abuela al mundo. Acá se graduó la psicóloga que lo ayudó a tu hermano a estar mejor y el autor que escribió ese libro que te partió la cabeza. Acá se recibió el médico que ayudó a curarle esa enfermedad a tu viejo y la veterinaria que salvó a tu mejor amigo. Los que estamos en contra es de todo lo que efectivamente se transfiere a las universidades, que nadie sabe bien qué pasa y que no se traduce por ejemplo, en cantidad de egresados versus la cantidad de inscriptos cuando uno lo compara con, cuando uno hace la comparación entre universidades, y que sean lugares que se usen para estudiar y no para ninguna otra cosa. Lo están tirando espuma, es un momento muy, muy alegre que se ve siempre en las facultades. ¿Recibido con 10? Nada, es importante invertir en educación y creo que esta medida va en contra de mucha gente que no tiene posibilidad de estudiar de otra manera, como fue mi caso, así que estoy en contra claramente de este recorte y apoyo a la UBA, a las facultades sociales y los reclamos que están haciendo. ¿Tan importante fue en tu caso la gratuidad de estudiar en una universidad pública? No, fue muy importante, si bien siempre laburé mientras estudiaba, el sueldo que yo podía percibir no me alcanzaba para bancar mis gastos, vivir solo y bancar una matrícula en una facultad. Así que nunca tuve otra opción o nunca no consideré otra opción que no sea en la universidad pública. La UBA es parte de la historia, de tu historia. Cuidemos lo que fuimos, lo que somos. Cuidemos lo que funciona. Tal cual, ¿no? El testimonio y este spot que hizo la UBA, que es realmente muy bueno, búsquenlo. Lo pueden ver entero, este era un fragmento, es realmente muy bueno. Ahora lo identitario que es para nosotros la universidad pública. Sí, y en respuesta directa a lo que dijo el vocero presidencial esta mañana, cuando decía, bueno, no se sabe qué es lo que hace con los fondos universitarios, bueno, un chico ahí recibiéndose y diciendo, es la única posibilidad que yo tenía para estudiar, venir a una universidad pública. Es la respuesta directa. Bien, se podía hacer también, nos hicieron creer que podíamos ser clase media y que podíamos darnos gustos. Exacto. Vamos concretamente a estas dos últimas motosierras que tienen que ver con ser clase media. De todas maneras, igual vamos a retomar una cosita que nos morfamos, como se dice en la jerga, que es Milei Ogenyefa, que también estuvo hablando sobre la educación. ¿Lo querés escuchar? A ver, dale. Es decir, lamentablemente en Argentina la educación pública
porque toda es pública, puede ser de gestión privada o de gestión estatal, ha hecho muchísimo daño lavando el cerebro de la gente y llevando a la lectura de autores que verdaderamente han sido verdaderamente nefastos para la historia de la humanidad, y en especial para Argentina. Digo, yo siempre hago el chiste que si ustedes van a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Ciencias Económicas, y le preguntan quién es Ludwig von Mises, le van a decir que es el 9 de Holanda. Digo, y para otros es el mejor economista de todos los tiempos junto a Murray Newton Rothbard. Eso sí, al barbudo sí lo conocen, al barbudo alemán, digamos, a ese empobrecedor de Marx, a ese sí lo conocen. Nahuel. Hay algo que dice Milei que tiene razón, que es las escuelas y las universidades privadas también muchas veces reciben subsidios estatales, ¿no? Cuando dice la gestión pública, porque muchas veces se piensa que solo recibe subsidio la educación pública, y gran parte de los colegios del secundario, incluso colegios privados de la élite, también reciben subsidio. Y lo segundo, que hay que decir, todas facultades tienen sus posiciones. Anda a la UADE. Yo he dado clases ahí. ¿Qué te piensan? ¿Que no tiene una posición ideológica? A Marx lo ves con suerte en 2 párrafos en toda la carrera. Anda al Salvador, anda a la UCA, es decir, anda a donde se formó Milei, la Universidad Belgrano. Pero entonces decir, es una discusión falsa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la UBA tiene una característica que no tienen todas sus universidades, que es probabilidad de cátedra. O lo que muchas veces han llamado incluso las cátedras paralelas, ¿no? Bueno. Es decir, vos podés tener una misma cátedra de historia dada desde una mirada marxista y desde una mirada nacional popular y desde una mirada liberal. Una interrupción porque desconozco. ¿El economista al cual se refirió, quién es? El economista de la escuela austríaca. Sí, pero digo, ¿cuándo después hizo? A Marx. No, Marx sí, ya sé. Pero el barbudo, decís vos. No. Lo de Marx ya sé. Cuando él nombra a otros 2 economistas. Rothbard y von Mises. Bien, ¿qué le aportaron a la humanidad? Ultraliberalismo. Pero digo en términos concretos, en la praxis, porque Marx te puede gustar o no, pero a Marx lo estudia el mundo, por lo que ha generado la ideología de Marx. Acá hay un caso único. ¿Estés de acuerdo o no? Digo, son incomparables. A ver, acá hay un caso único. A mí obviamente no me parece mal que una cátedra, si quiere dar la escuela austríaca, la de... Ahora, lo cierto es que la escuela austríaca fue bastante marginal en la historia de las ciencias sociales. Por eso, digo, y también le diría a Milei que la economía es una ciencia social, no es una ciencia dura como él quiere plantear. Pero fue una escuela muchísimo más marginal, con menos investigadores, con menos aportes concretos de lo que fueron otras escuelas que a él le puede no gustar, pero sin duda la corriente marxista ha marcado un antes y un después en la historia contemporánea. Por eso, digo, ¿no? Es una cuestión también Pero aparte, mirá, la UBA lanzó un petitorio donde vos podés sumarte para juntar firmas. Que claramente hoy me contaba Sebastián, que trabaja justamente en la UBA y que además está fogoneando todo esto que es ciencias exactas, ciencias además sociales, o sea, la investigación se ha cortado. Él dice, no sé en qué se gasta el dinero, el 90% se va en salarios, el 90%, con una paritaria que está recontratrasada. Y tenés un 10% solamente que ahí se distribuye entre los servicios, la infraestructura. Es una barbaridad. Está congelado el presupuesto desde el 2023. Y los subsidios que vos hacías referencia, que son aportes específicos, son para salario docente. Es que tiene que ver con el pago de eso. En las escuelas y según la cuota es la cantidad de dinero. El haber sostenido. Ahí hay salarios docentes con profesores que tienen doctorados, incluso doctorados internacionales, que son salarios muy bajos. Digo, comparados con Brasil, con México, es decir, no estoy diciendo comparados con Europa, es decir, con países. A ver, si nosotros tenemos en cuenta que el salario que tiene la Universidad de Buenos Aires para este año es el mismo que se le dio en el 2023, estamos diciendo que cada 100 pesos que se le daba en el 2023, hoy significan 30. Claro. ¿No? Es que en realidad es el presupuesto que se aprobó en el 22 y empezó a ejecutarse en el 23. Okay. Entonces ahí ya tenés doble atraso. Y como si esto fuera poco también, vamos a anexar a los hospitales universitarios. Hoy también Sebastián Ciballero, así se llama, me contaba que cuando empiezan a trabajar, por ejemplo, en la Facultad de Odontología, no tienen cómo comprar los materiales, porque además odontología es muy caro. Para investigaciones científicas tampoco hay, porque no hay presupuesto. Hospital de clínicas, hospital veterinario también. El hospital veterinario está trabajando con una planta que está prácticamente paralizada. El hospital de clínicas que dio a mucha gente que se quedó sin medicamentos por decisión de este gobierno, le dio la posibilidad de darle medicamentos hasta que pueda reunir el dinero o comprar lo que lo necesite. Ahí estuvo el hospital de clínicas. Bueno,
Ani, seguimos. Retomamos las motosierras, les hicieron creer que. Vamos ahora con lo que sería, ¿te hicieron creer que podías ser clase media? ¿Te hicieron creer que te podías dar gustito? Mirámoslo. ¿Qué es clase media? Comer normal, pagar un alquiler es normal, tener un autito que ande usado y arreglarlo y que sea normal, irse de vacaciones también es parte de lo normal de una familia de trabajo. Hoy comer no es normal. Los el tema del alquiler, cada vez que viene el aumento, la gente se vuelve loca. El auto está roto y de vacaciones no nos vamos. Entonces la verdad que evaluemos cuánto se necesita para sostenerse en la línea de flote de clase media. Línea de flote, le digo, nada más. ¿Cómo nace esta idea de vender la rosca en porciones? ¿Cómo le va? Buen día, buen día. Y para que salga, para que se venda, ¿vio? Para los clientes, para tratar de que todos coman la rosca. Más que nada por eso. ¿Cuánto cuesta la rosca entera? La rosca entera está 8.000 la grande esa, la grande. Y 6.000 esta. Y porciones en 300 pesos. ¿Y sale la porción en 300 pesos? Bueno, sí, prueban la gente, prueban, sí. Esto debido obviamente a la crisis. La gente viene y así como le compra 2 panes, 2 facturas. Claro, esto nunca se hizo, nunca se vio. Pero bueno, ahora están haciendo en todo lado lo mismo. Y un promedio de estadía en este 55% de ocupación hotelera de 4 días. No es que los turistas van a llegar a Mar del Plata y van a estar los 6 días feriados, sino que un promedio de reserva de 4 días nada más. Bueno, sí. Muy bien. Les hicieron creer que podían comprar una rosca entera. Ahora, ustedes dicen les hicieron creer, pero no dicen quién. Porque la culpa de todo esto es de Cristina. Eso se sabe, sí, por supuesto. Sí, claro. Pero, ¿qué te diste? ¿Qué? Sí, no, con referencia a lo último que era darse gusto, sí, la clase media, tenemos 2 informaciones más para anexar. Una tiene que ver con lo que va a pasar este fin de semana extra largo y la ocupación hotelera, porque ahí escuchamos a nuestra compañera que contaba que en Mar del Plata hay una ocupación aproximadamente del 50-55%. Y que la gente hoy en día, por ejemplo, no se va a ir todos los 6 días, sino que eligen 3 o 4 días. Bueno, fuimos rápidamente a buscar qué ocurrió en el fin de semana largo del año pasado. Semana Santa, Mar del Plata, muy buen clima y un 80% de ocupación. Ahí ya tenés un montón de gente que dejó de irse. Contra un fin de semana que es súper largo, que es diferente además, que tiene si más te sobra un posibilidades. mango, aprovechás para escapar, aprovechás para tener unos días de descanso. Y vamos con otro punto también importante que tiene que ver con el consumo de pescado, ¿no? Porque en estos días sabemos que no se come carne, entonces tenemos lo que tiene que ver con la venta de pescado. Estiman una caída de más del 35%. Entonces, te hicieron creer que podías irte el fin de semana largo, te hicieron creer que podías comer pescado cuando lo eligieras. Bueno, en este momento y en esta Argentina, los recortes se dan por todos lados. Hoy escuchaba a un chico que está viviendo afuera, ¿no? En Barcelona, y decía que el salmón estaba a 23 euros y pico. Pedile que te mande. O sea, sí, claro, mándalo. En una heladerita. Sí. Y ni te digo los huevos, que te salen literalmente un huevo. Es impresionante. Sin embargo, en el gobierno... Buena, ¿viste? Está creativa. Sí, claro. Nunca he dicho. Pero bueno, es terrible. Pero vuelvo a las porciones de la rosca. De la de rosca, la ¿no? rosca. 300 mangos la porción. Bueno, ¿te acuerdas cuando? Navidad. A ver, las alitas, Fer. que te venden las alitas en el supermercado. Volvió mucho. No digo, En Navidad compramos pan dulce en fetas, ¿eh? También por eso, pero digo, ¿en qué momento? Acá sí voy a usar nos hicieron creer. ¿En qué momento nos hicieron creer que nos merecimos vivir así? No sé. Además, sin ver nunca los resultados de este tipo de ajustes, ¿no? Yo tengo entendido que en el gobierno se consume mucho la merluza. Así que no creo que... y pasa. A ver, merluza negra, que claro, cotiza muy cara. Negra, $30. blanca, la que venga. Sí. Negra no creo, porque viste que les tienen medio como que cosita. No, claro. Bueno, pero todavía dijeron que el barco Muy se bien. quede pescando, ¿no? Ahora, vamos a ver qué es lo que va a pasar en el mes de abril, que ya quedan pocos días para que comience, con los aumentos, Pablo. Qué lindo es dar buenas noticias, ¿no? Sí, Desgraciadamente ¿te hasta ahora. Trae los vaguitos que canten en abril y ya Claro, estamos. era en abril que aumentaba Sí, todo. claro. Bueno, a ver, esto tiene que ver con consumos, en este caso es el derrumbe de la economía y después te contamos los aumentos. Consumo en alimentos, una caída interanual de 33%.
33,3%, pero ahí tenés, mirá, los incrementos. Cable internet, yo no lo puedo creer, porque a ustedes les pasa que se comunican por teléfono para decir, che, me volvió a aumentar, te dice, bueno, te hago un descuento ahora sobre la cuota que va a venir y Por vas a 6 pagar. meses. Y en cada 6 vez que me meses. dicen más un descuento, me cobran más Sí. en realidad. Sí. Y lo mismo pasa con el teléfono, Y todo tenga en el cuenta tiempo. que el mes que viene te va a aumentar 20%. Ya no sabes qué y te van ganando por cansancio, desgraciadamente. Bueno, 25,5%, 183% en 5 meses. Combustible, bueno, otros 7, ¿no? 157% en 5 meses. ¿Qué más? El agua, un 209%. Esto se va a pagar en mayo. Y el gas, que es lo que habías hecho referencia vos hace un rato, un 600% se va a pagar en mayo. Lo que va a hacer tener que prender la estufa para los meses de invierno. No sé si querés poner, Rodo, lo que tiene que ver con las caídas, porque por supuesto... Ahora, el 600% del aumento del gas, ¿no? Dicen que estamos pagando el 20% nada más de lo que vale. Está bien, bueno. Es lo que Digo, más, ¿cuánto significaría? Yo no sé cuánto es una boleta promedio. Hay que preguntar a la Col esas cosas. O a Nazarena Lomagno. Digo, no... Porque el 600% es una bestialidad. Es una bestialidad, sí. Entonces digo, si vos pagabas 5.000 pesos... Sí, vas a estar pagando fácil. 6 por 5, 30. Sí, 30 lucas. 30 lucas. No. Sí, 30 lucas. Sí, fácil. ¿Y los sueldos? Y si pagaba... No, Nada. bueno, Por si eso. pagaba 10, 15 lucas, bueno, por eso. Si alguien tuvo un aumento del 600%. Que detuvieron el aumento del transporte en el AMBA. Porque si no, esto iba a ser una cadena. Y te remarco Guarda una con la cosa tarjeta, con la sube registrada. rapidito, muchos de estos servicios que están gestionados por empresas privadas que no funcionan como corresponderían en el caso, por ejemplo, de la luz. Claro. Digo, porque se supone que en definitiva te van a sincerar los servicios para la reinversión, ¿no? Reinvierten ¿Y nada. a cuántos porque- lugares para Exactamente. conseguir internet Ya, podés pero ir o aparte para ya- tener datos, ¿no? Ya pasó, recordemos en la época del macrismo que venían unas facturas gigantescas, cortes de luz todo el tiempo, y la realidad es que nunca hicieron Y sobre nada. todo lo que afecta a las pymes, por sobre todo. ni Sí. hablar. Caída de la economía, que es un 4,3%. Este es el índice, el estimador mensual en realidad de actividad que se registra en diferentes cosas. Por ejemplo, en consumo de alimentos lo tenés 33,3%, en ventas en los comercios 25,5% interanual. Todavía no pegó el incremento de los servicios acá. Yo creo que vamos a ver cierres masivos, ya se están viendo, pero yo creo que vamos a ver cierres masivos lamentablemente de comercios de venta al público. En este caso la industria, las pymes, que tiene una caída del 9,9% y exportaciones regionales medido en dólares un 9,8%. Ahora, si vamos al estimador mensual de la actividad económica, tenés una caída de 4,3% si lo comparás con el mismo mes del año pasado, y ya se podría tomar como el primer mes completo de lo que sería la gestión de Javier Milei, enero, un enero completo, no podemos decir que fue diciembre porque asumió a partir del 10. Y este dato, que es realmente llamativo, que te muestra cómo fue esta caída en el año 2002. Esto fue después de la salida, después de la caída, ¿no?, de la rueda, la salida de la convertibilidad. Mirá vos, los números de enero de 24 son comparables con enero del año 2002. Y mirá la diferencia allá arriba del año finales de 2015, comienzo de 2016. Es realmente impresionante el cambio que se ha generado, y esta caída que se ha generado en la mayoría de los rubros, solo 5 subieron, Fernando, tienen que ver con el agro, tienen que ver con la venta de granos, con lo que habían mencionado ustedes anteriormente, que es la venta del ganado, la minería. El resto de los rubros, todos lamentablemente hacia la baja. Muy bien. Bueno, a ver, esto... Recién lo escuchaba Pablo a Guillermo Moreno decirle a Pablo Dugan que hay números de esta realidad económica que se empiezan a asemejar a los números del gobierno de Alfonsín, ¿no? Bueno, habrá que entrar en detalle, pero también es parte de lo que vos informabas. Fíjate lo que era esta Argentina en términos de evolución en el 2002 y ahora estamos casi en un mismo lugar, parece que no pasó nada en el medio. Nahuel Sosa, cuente nomás. Bueno, Fer, vamos a hablar de negacionismo, ¿no? Venimos de la jornada del domingo, el 24 de marzo, y volvió a estar en agenda una ley contra el negacionismo, lo han presentado varios diputados. Entonces es un buen momento también para repasar, incluso la propios organismos de derechos humanos plantearon que era más que nada necesario. Sobre todo esto arrancó en el 2015, ¿no?, la necesidad de una ley contra el negacionismo, a medida que en nuestro país, no es que antes no existían, pero siempre se van a cobrar cada vez de forma más pública por dirigentes políticos, por empresarios, por periodistas, es decir, por gente que incide ciertas expresiones negacionistas, ¿no? Pero lo primero que hay que entender es qué es el negacionismo. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del negacionismo? El primer objetivo del negacionismo es desacreditar a las víctimas.
Es decir, aquellas que sufrieron un genocidio, lo que hace el negacionismo es desacreditar la voz de la víctima, o de los familiares, decimos víctima en un sentido amplio, ¿no? La segunda es que permite que se vuelvan a realizar estas prácticas. ¿Por qué? Esto no quiere decir que porque hay un negacionismo va a volver una dictadura, pero sí pueden volver prácticas violentas que estén más legitimadas. Claro. Y violencia en el sentido amplio. Violencia puede ser física, pero también violencia puede ser una violencia simbólica, hostigamiento. Bueno, pasó algo muy lamentable con la chica de Hijos, en la cual hubo violencia física, abuso. Es decir, pero esas prácticas dejan de ser una excepción y repudiadas por el conjunto y pasan a ser como parte del paisaje cotidiano de una sociedad. Y la tercera es que relativiza, banaliza o justifica el genocidio. Todo negacionismo hace una reinterpretación de ese genocidio en el cual, en última instancia, lo termina justificando. Ahora te traigo los países, porque en muchos países existe esta ley contra el negacionismo, ¿no? Vamos a ver algunos. Alemania. Cuando una persona, por ejemplo, en Alemania reivindica el nazismo, puede haber multas o penas privativas de hasta 5 años de prisión. Esto hizo un buen trabajo Constanza Viñas para la C5N Web. Austria. La prisión va entre 1 a 10 años y en caso de especial peligrosidad hasta 20 años. Noruega, multas o prisión de hasta 3 años a las expresiones de odio. Francia, en 1990, modifica su ley sobre la libertad de prensa para adoptar la represión del negacionismo. Por ejemplo, en Francia también hay el negacionismo hacia la esclavitud, hacia lo que pasó en distintas situaciones, ¿no? Entonces, esto, para que nos demos una idea, tiene un marco internacional. ¿Sí? Hay países que ya están legislando hace tiempo sobre esto. Vamos a ver por lo menos los puntos principales que coinciden en los distintos proyectos que se presentaron en nuestro país. A ver. Bien. Bueno, ¿qué plantean los proyectos de ley en nuestro país? Prisión de 2 meses a 2 años al que públicamente hiciera apología a crímenes de lesa humanidad. Funcionarios, la pena incluye la destitución y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Muy bien. Multas e instancias de capacitación obligatoria. Esto es un poco el espíritu que rodean los distintos proyectos de ley que se fueron presentando. Que son necesarios, además. Que son necesarios. Porque vos fíjate, me quedaba con lo de Francia, por ejemplo, o creo que en Noruega, toda expresión de odio, ¿no? Y cómo lo que buscan algunos es creer que cuando vos le querés poner un límite a las expresiones de odio, acá está en Noruega, sí, las expresiones de odio, vos estás atentando contra la libertad de expresión. Hay que darle una vuelta de tuerca más a esa lógica de que la libertad de expresión es poder decir abiertamente que liquiden al otro. Hay que repensarlo, porque lejos de ser una censura, es todo lo contrario. Es ponerle límite al lenguaje o a los instrumentos por los cuales podemos tener una vida mucho más violenta. O sea, es al revés. Pero bueno, bien, este detalle importante. Y me gustaba cerrar con un video de un colectivo que se llama Desobedientes, que son familiares de represores. Y que ellos asumen su historia de haber sido hijos, hermanos o parientes de represores, la cuestionan y se niegan a ser parte de eso, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque es como de alguna manera cómo se procesa del lado de quienes son los familiares de quienes fueron los genocidas, ¿no? Acá tenemos un testimonio muy interesante. Mi papá después entra en contradicción con el relato social porque el juicio va avanzando, yo accedo a los testimonios de los sobrevivientes, leo lo que los sobrevivientes dicen y ahí entro en una contradicción muy fuerte que es la que nos encontramos los familiares de los genocidas cuando observamos lo que hicieron nuestros familiares, ¿no? Y este mandato de lealtad familiar que aparece muy fuerte dentro de lo social, de lo cultural, de lo religioso, incluso en el ámbito jurídico. A los hijos se nos prohíbe declarar en contra de nuestros padres. Entra en contradicción con un mandato social también que es el de respeto a la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos. Y ahí, bueno, Historias Desobedientes tiene una gran disyuntiva que nos posiciona en este lugar horrible que es el de ser hijos de genocidas, el de ser familiares de genocidas. Hay nietos de genocidas que integran el colectivo, pero que hemos hecho conciencia. Nosotros decimos que Historias Desobedientes es un emergente social, ¿sí? Que no pudo haber surgido en otro lugar en el mundo que no sea Argentina, porque ningún otro lugar en el mundo ha avanzado tanto en materia de derechos humanos como lo hicimos nosotros. Claro, no hay hijos de jerarcas o de ejecutores de los nazis, por ejemplo, que hayan hecho esto, ¿no? ¿O sí? No que se hayan colectivizado.
lo están haciendo ahora inspirados en historias desobedientes. Wow. Yo hace unos meses estuve en Alemania, ya van 2 años consecutivos que estuve viajando en el año 2022 junto con la Casa Ana Frank en Argentina, en el marco también de una jornada que se hizo de Sumando Voces, donde las voces que se sumaban eran las de los descendientes de los nazis y de historias desobedientes, y el año pasado también en el marco de un documental que se está filmando sobre historias desobedientes que va registrando el impacto que este movimiento va teniendo en otros lugares del mundo, ¿no? Ya existe una historia desobedientes en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, que estamos viajando ahora la semana que viene a recibir un reconocimiento de las víctimas de la dictadura brasilera. Se ha fundado una historia desobedientes en España, en Alemania se está fundando, y ayer mismo marchó por primera vez con nosotras la primera desobediente italiana. Gran testimonio el que nos trae Nahuel, de la entrevista de nuestro querido colega Ale Berkovich. Nada, para cerrar, después de todo lo que fuimos charlando en el programa y agradeciéndoles como siempre que nos hayan acompañado, quería retomar simplemente con algunas palabras del sentir de este 24, ¿no? De qué pasó en esa plaza de la que fuimos parte este 24 de marzo. Una plaza que tiene una enorme contradicción, que es la memoria de lo doloroso que significó la dictadura y nuestros 30.000 desaparecidos y los nietos y los hijos y los que todavía aún no han restituido su identidad, y la contradicción de al mismo tiempo sentir que estamos rememorando para condenar esa dictadura, para ejercitar la memoria, para reclamar por la verdad, para perseguir justicia, y con todo ese dolor a cuestas al mismo tiempo hay como cierta sensación de paz, cierta sensación de alegría en el abrazo, en el encuentro con todos aquellos y aquellas que formamos parte de ese 24. Y yo creo que esa contradicción no es una contradicción que nos tiene que pesar. No nos tiene que pesar la emoción de estar en esa plaza. Yo vi mucha gente llorando de emoción por estar en esa plaza. No nos tiene que pesar la angustia por lo vivido, la vocación por la lucha política, y también la alegría de encontrarse. No nos tiene que pesar, porque al fin y al cabo la Plaza del 24 es la síntesis del sentir del campo nacional y popular en la lucha histórica por esa libertad que iguala, por esa libertad que integra, por esa libertad que viene de la mano de la justicia social. Entonces, me parece que fue una tarde y una marcha extraordinaria, extraordinaria. ¿Por qué? Porque después de 48 años hay un pueblo que no se ha resignado, que no ha capitulado, que ha mantenido viva la memoria, y que en estos tiempos de negacionismo y que en estos tiempos de apología del genocidio, estar en esa plaza y volver a tener la voz alta y clara, me parece que habla de todo lo mucho que aún podemos seguir construyendo como pueblo. No hay contradicción en esa plaza, no hay contradicción entre el horror y el amor por la lucha para que ese horror no se repita. Es parte de lo que somos, todo eso junto. Y este 24 quizás haya sido el comienzo del camino que el pueblo sabe que tiene que recorrer frente a gobiernos que oprimen, que es el camino de la unidad, de la movilización y de la acción política. Nos encontramos mañana, si Dios quiere, a las 11 de la noche para hacer Sin Lugar para los Débiles. Gracias por acompañarnos y a todo el equipo, claro está. Chao.